Muy bien. Nuestro siguiente tema será el análisis de experiencias docentes para fomentar una práctica de diseño incluyente en universidades privadas en México, por el maestro Alfonso Díaz. Alfonso es diseñador industrial por el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Cuenta con una maestría en diseño estratégico e innovación en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en investigación aplicada a proyectos en la Universidad Anáhuac, México. Se desempeña como consultor en diseño e innovación, cuenta con más de 10 años de experiencia ayudando a empresas a mejorar sus marcas, estrategias digitales y productos. Es coach certificado de Lego, Serious Play y utiliza diferentes metodologías para detonar el potencial creativo de organizaciones y emprendedores. Comparte sus conocimientos y como profesor de la Universidad Anáhuac, México, Centro Diseño, Cine y Televisión. A la par es creador de My Travel Toons, una guía de viaje ilustrada con la que ha colaborado con las oficinas de turismo de ciudades de Luxemburgo, Bélgica y Estados Unidos. También fue voluntario en Creative Mornings, México City, donde apoyó por 3 años en la organización de conferencias mensuales para inspirar a la comunidad creativa. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya pueden ver mi presentación? Sí, ya. Muy bien. Bueno, antes que nada, una disculpa si escuchan golpeteos atrás, que está una obra aquí al lado y no preví esa parte, pero bueno. Les vengo a platicar sobre el proyecto que estoy investigando en el doctorado de investigación aplicada a proyectos aquí en la Anáhuac. Y está enfocado en las experiencias docentes para fomentar una práctica de diseño incluyente. Principalmente voy a platicarles de las experiencias que he tenido aplicando estos conocimientos en 2 universidades en la Ciudad de México, tanto en la Universidad de Anáhuac como en Centro de Diseño, Cine y Televisión. Para contextualizar un poco, quisiera preguntarles cuántos de ustedes han estado en la calle, en un centro comercial, que van con una carriola, con una maleta, con una bicicleta y se están peleando constantemente con el entorno, ¿no? Hay obstáculos, hay escalones, hay escaleras, pero no hay rampas. Todas estas situaciones donde parece que el entorno está en tu contra. Y aquí lo que pasa es que el entorno nos está discapacitando. Cuando hablamos de discapacidad, muchas veces nos imaginamos a un individuo en silla de ruedas, a una persona que no puede escuchar, que no puede ver. Sin embargo, y esto es muy importante, desde 2011, la Organización Mundial de la Salud define la discapacidad como una incompatibilidad entre las personas y su entorno. Bajo este entendido, cualquier persona puede experimentar discapacidad cuando algo no está diseñado para sus necesidades y contextos. Con esto me refiero a que una persona en silla de ruedas pues va a tener dificultades para subir si solo hay escaleras. Pero esta misma dificultad la va a tener alguien que tiene una lesión temporal, alguien que va con una carriola, con una maleta, que va cargando muchas cosas. Entonces realmente es extender esta visión de que la discapacidad es algo que le puede suceder a todos. Uno de los problemas con los que nos encontramos en la enseñanza del diseño es que a pesar de que el diseño tiene una responsabilidad muy importante en experimentar esta discapacidad, en la enseñanza muchas veces nos quedamos nada más en el objeto de diseño, ¿no? Le pedimos a nuestros alumnos diseña una silla, un edificio, un cartel, una aplicación, una animación, pero pocas veces lo vemos en contexto. Casi siempre, por ejemplo, en diseño industrial es muy común ver pues, estos renders donde se ve el objeto en fondo blanco, completamente aislado del contexto. Y, por lo tanto, aislado de las personas que van a interactuar con estos objetos. Esto puede provocar que los futuros diseñadores se centren más en el objeto en sí y que, por lo tanto, intuitivamente generalicen al usuario promedio. Es decir, que inconscientemente no estén pensando en las necesidades de una mayor diversidad de personas, simplemente estén pensando, este objeto que me pidieron diseñar, a mí me funciona de esta manera. Lo que les voy a platicar hoy, en resumen, va a ser unos antecedentes sobre cómo estuve trabajando en años anteriores este tema. Posteriormente les voy a platicar algunos puntos clave de mi investigación que he estado desarrollando aquí en el doctorado
Y por último, la propuesta con la que estoy trabajando hoy en día, que es algo que pues, realmente apenas el semestre anterior empecé a poner en práctica y con lo que voy a estar trabajando los próximos semestres. Como les comentaba en los antecedentes, pues esto parte de notar en los trabajos de mis estudiantes y de recordar también en mis propios trabajos cuando yo estuve en la universidad, de ver a mis compañeros, pues de ver que siempre asumimos que el usuario va a ser alguien igual a nosotros, ¿no? Sobre todo cuando uno es diseñador novato, está apenas aprendiendo, es muy común que a pesar de que te digan, pues tu usuario es un niño, es una persona mayor, tiene estas características, como que no terminemos de entender que la experiencia de ser esa persona es distinta y que vamos a asumir muchas veces que el usuario tiene nuestros mismos problemas, nuestras mismas condiciones, que se va a adaptar a las mismas tecnologías, que va a poder utilizar las mismas plataformas, etcétera. Desde el punto de vista de las ciencias del comportamiento, esto se debe a sesgos cognitivos, que son atajos que toma nuestro cerebro para no consumir más energía de la necesaria. Particularmente, en este caso, estamos hablando de que a falta de información, nos vamos a basar en nuestras propias experiencias, en nuestras propias condiciones y vamos a generalizar la realidad. Vamos a asumir que la realidad es igual para todos. Esto se le llama heurística de disponibilidad y por poner un ejemplo, pues a lo mejor un estudiante se va a imaginar que todos van en coche a la escuela, sobre todo si todos sus compañeros, si lo que ve en la tele, en los medios, todo el mundo se desplaza de la misma manera, pues va a generalizar esa experiencia del usuario y va a pocas veces tomar en cuenta que pues hay personas que no tienen las condiciones, que físicamente no pueden utilizar un coche, que tienen otras realidades. Mi primera hipótesis con la que estuve trabajando los primeros años que di clase se basaba en el design thinking, que ahorita está muy de moda, y sobre todo en el design thinking desde el punto de vista de IDEO y de la Universidad de Stanford, que es hacer ejercicios de empatía para tomar las perspectivas de diferentes personas y con estos ejercicios de empatía, que son experiencias vivenciales, crear memorias significativas que influyan en tu práctica de diseño a largo plazo. Como primera experiencia, les voy a contar uno de los primeros años que estuve dando clases en Centro de Diseño, Cine y Televisión. Lo que hice fue crear una serie de personajes con diferentes discapacidades y asignárselos a los diferentes alumnos. Entonces, como primer ejercicio, ellos transitaron por la universidad simulando estas discapacidades. Ya que hicieron este ejercicio y que tenían como ese primer contexto, buscaron a usuarios reales para entrevistarlos, acercarse a ellos y con esa experiencia realizar prototipos para aditamentos que les facilitaran la ida al supermercado. Y en general esto fue una experiencia bastante positiva, se llegaron a prototipos súper interesantes, pero sí hubo muchas complicaciones para acercarse a usuarios reales, ¿no? Desde por pena, por miedo, porque no los dejaban grabar, porque no podían salir, diferentes cuestiones. Entonces, me di a la tarea de buscar alternativas para que, digamos, no tener que hacer una entrevista directamente, de qué otras maneras podíamos acercarnos a esa diversidad, a entender diferentes perspectivas. En 2018 estuve ideando un toolkit al que llamaba Think Like a Traveler. Le puse este nombre de pensar como viajero. Es una frase que se utiliza cuando visitamos un lugar nuevo y desconocido, somos muy conscientes del entorno y esto nos resulta muy inspirador, como que al ver todos esos pequeños detalles que son diferentes, nos llaman la atención y podemos ser como mucho más creativos. Por lo tanto, hice un toolkit que era una serie de personajes que te permitían ver el mundo a través de sus ojos y ser como una especie de viajero que está siendo mucho más consciente y está más inspirado al ver el mundo desde esas perspectivas. Hice este pequeño video con algunos de los trabajos que estuvieron haciendo mis alumnos con este toolkit. Esto lo probé tanto con alumnos de centro, con alumnos de la NAWAC y con diferentes carreras. La verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar con alumnos de multimedia, industrial, moda, gráfico, etcétera. Y pues la verdad es que fueron experiencias muy interesantes donde este toolkit representaban diferentes personajes. Y esos personajes representaban la experiencia de pues, ser alguien que es zero waste, alguien que está envejeciendo, alguien que es vegano, alguien que es una persona que se identifica como persona no binaria. Entonces, el objetivo era que los alumnos hicieran ejercicios para experimentar
cómo son las perspectivas de estas personas. En algunos casos yo les di las instrucciones de cómo hacerlo y en otros dejé que ellos idearan sus propios ejercicios. Esto arrojó resultados tanto positivos como negativos. En la parte positiva, algo que llamó mucho la atención fue la creatividad de los alumnos, la creatividad para encontrar nuevas formas de simular esto, de ponerse en los zapatos, de descubrir nuevas fuentes de investigación, también acercarse a fuentes como pues, redes sociales, YouTube, incluso de buscar en medios representación de este tipo de personas. Y además, algo que fue muy interesante, sobre todo al principio de la pandemia, pues era hacer ejercicios que no fueran solo en la pantalla, ¿no? Como estos ejercicios de simulación donde pues tuvieran que salirse, levantarse, ir a su cocina, moverse, desplazarse, que fueran activos. En la parte negativa, sí hubo muchos casos donde se resaltaron prejuicios y estereotipos negativos, que de hecho mucho de lo que he investigado ya más recientemente concuerda con esto, ¿no? Sobre todo cuando los estudiantes se enfocaban en la experiencia de frustración y dependencia y por lo mismo sobresimplificaban la experiencia de vivir con una discapacidad permanente. Sin embargo, un aspecto positivo que descubrí mucho tiempo después es que años más tarde, cuando he vuelto a tener algunos de estos alumnos, recuerdan estos ejercicios, ¿no? A veces ni se acuerdan de mi nombre, pero se acuerdan de que hicimos estos ejercicios. Entonces, el reto con el que entré a hacer esta investigación es cómo podemos hacer ejercicios que tengan este mismo impacto, que tengan esta parte que puedan impactar a largo plazo en la práctica de diseño de los alumnos, pero pues obviamente evitando la parte negativa, los resultados negativos que podría traer la simulación. La investigación, en esta segunda parte, solo les voy a hablar de los puntos clave que he encontrado. Me he centrado en entender mejor pues, qué es el diseño inclusivo o incluyente, entender mejor la enseñanza del diseño y el design thinking, que es de donde había partido para hacer esa primera hipótesis. Desde el punto de vista del diseño incluyente, hay muchísimas vertientes, hay diferentes teorías de cómo realizarlo. Creo que algo que las engloba todas es que el diseño se debe de adaptar al usuario, debe ser capaz de adaptarse y no al revés, no que el usuario tenga que ser el que se adapta al objeto de diseño. En parte de la enseñanza, pues me he encontrado con muchísimos autores, he aprendido muchísimo sobre pedagogía, sobre didáctica, y alguien con quien que resonó mucho sus palabras fue Donald Schoen, que él habla de la reflexión en acción, que es cuando los estudiantes aprenden a pensar como profesionales cuando descubren resultados diferentes que reestructuran su entendimiento, y por lo tanto el aprendizaje surge al reflexionar sobre lo vivido. Esta parte me llamó mucho la atención, sobre todo porque mucho del design thinking nace de esta parte de la reestructuración del entendimiento, ¿no? Es este término que le llaman el framing o reframing, en español se podría decir reencuadre, que justo, por ejemplo, Keith Dorst utiliza para diferenciar el pensamiento de diseño de pensamientos, por ejemplo, el pensamiento deductivo o el pensamiento inductivo que tienen otras disciplinas. Dorst explica este pensamiento de diseño con una fórmula que es problema más el encuadre que le damos nos resulta en el objeto de diseño. Cuando hablamos desglosando un poco esta fórmula, el encuadre sería cuando tenemos una necesidad o una problemática y la vemos desde cierto punto de vista. Por ejemplo, si queremos contener flores o disfrutar flores, podemos definir verlas desde la perspectiva de contenerlas en una mesa. Sin embargo, un problema del que habla Dorst y que también hablan otros autores es que si nosotros formulamos un reto de diseño de una manera que el encuadre sea muy limitado, vamos a limitar la exploración de posibilidades. Si nosotros le pedimos a un equipo de diseñadores proponer ideas de contenedores para flores para poner sobre una mesa, nos vamos a encontrar con que todos van a diseñar floreros. Todos van a ser, a lo mejor va a variar un poco la forma, el concepto, pero se va a limitar mucho la exploración de posibilidades. En cambio, si ampliamos el encuadre y pensamos que, ¿por qué queremos tener flores en una mesa? Pues porque las queremos disfrutar en el hogar. Podemos explorar una mayor cantidad de posibilidades. Podemos verlos desde el punto de vista de comer flores, olerlas, que sean un elemento decorativo en otros medios, etcétera. Entonces aquí lo que se está haciendo pues es este encuadre, abrirlo
y con esto ver el problema desde una perspectiva mucho más amplia y mucho más diversa. Entonces, todo esto resonó mucho con esta investigación, con la parte de fomentar una práctica incluyente que he estado buscando desde mi perspectiva como docente. Y esto me remonta a regresar a nuestro problema original, ¿no? Que muchas veces cuando planteamos el reto de diseño para nuestros alumnos, cuando les planteamos las instrucciones o los proyectos que van a desarrollar, estamos limitando la exploración de posibilidades. Les pedimos diseñar un objeto específico y esto en consecuencia puede provocar que el alumno solo se centre en el objeto y no piense qué pasa alrededor del objeto. También esto nos trae como consecuencia que no damos oportunidad de que se cuestione por qué el objeto es de esta manera y esto puede reforzar la generalización de las necesidades del usuario. Por último, les voy a hablar de la propuesta con la que estoy trabajando hoy en día y me estoy basando en esta fórmula de Dorst de problema más encuadre igual a objeto de diseño. La propuesta está centrada en cómo podemos formular nuevos retos para nuestros alumnos que fomenten una práctica de diseño más incluyente. En la parte del problema es entender el problema como una necesidad y no insinuar la solución. Por ejemplo, en vez de pedir diseñar unos utensilios, podemos decir algo que te ayude a comer. Aquí, de hecho, ya estuve experimentando varias maneras de cambiar una palabra, cambiar por otra y, en conclusión, esto es lo que más me ha funcionado, algo que no insinúe qué es lo que quiero que diseñen. En el encuadre es aprovechar para que el alumno explore diferentes perspectivas, como pueden ser situaciones discapacitantes, y además hacer una vinculación en situaciones que el mismo estudiante haya vivido. Por ejemplo, algo que te ayude a comer cuando no puedes ver, cuando te tiemblan las manos o cuando tienes un brazo ocupado. Y como lo he probado hasta ahora, es pedir ejercicios muy cortos donde los alumnos tienen un minuto para bocetar todas las ideas que se les ocurren. La idea es que el próximo semestre ya voy a empezar a aplicarlo a proyectos más completos. Y esta es una versión en limpio de lo que han bocetado mis alumnos. Los pongo en limpio porque la verdad los bocetos que luego le toman la foto chueca y se ve medio feo. Pero bueno, han salido ideas súper interesantes, desde cubiertos con texturas que puedas identificar solo por el tacto. ¿Qué pasa si en vez de comer con un cubierto lo pones en un vaso y con eso ya puedes, aunque te estén temblando las manos, puedes comer más fácilmente o con un estabilizador? O si tienes una mano ocupada, pues ¿qué pasa si el mismo plato se convierte en el utensilio que te da de comer, ¿no? Entonces, estas son ideas que han tenido mis alumnos, no hice trampa. Y pues la verdad es que han salido resultados súper interesantes, por lo cual quiero llevarlo a más allá los próximos semestres. Además, una de las intenciones es empezar a juntar este tipo de ejercicios con esas experiencias vivenciales como los ejercicios de simulación, donde los alumnos puedan vincular sus propias experiencias en que han sido discapacitados por el entorno, vincularlo con las experiencias de personas con discapacidades permanentes y que a su vez esto les ayude a explorar las diferentes perspectivas o los diferentes encuadres en que se pueden marcar un reto de diseño. Entonces, en conclusión, justo lo que queremos es fomentar prácticas de diseño mucho más incluyentes, donde a largo plazo esto nos permita que no solo digamos que estamos diseñando para alguien más, sino también incluir a una mayor diversidad de personas en el proceso de diseño. Y además me gustaría cerrar con este concepto de Bonsiepe, que él hablaba de que veamos el diseño no solo como el utensilio, como el objeto, sino que ampliemos y veamos que el dominio del diseño está en la interacción que se da entre el usuario, el utensilio y la tarea a realizar. Bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias a todos por escucharme y si alguien está interesado o tiene experiencias, me gustaría escucharlos, pueden escribirme, aquí está mi mail o en Instagram me pueden encontrar por aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Súper enriquecedor tu tema. Creo que bueno, hay mucho que trabajar con él para todos nosotros. Muchas gracias. Muy bien, ahora pasaremos al siguiente ponente con el tema experiencias de aprendizaje para la didáctica del diseño